Hola alumnas y alumnos de primero medio. Ahora avanzando en la materia, ya que hemos visto por varios días el concepto de ondas, vamos a seguir en la unidad número 1 que se llama ondas y sonido. Y ya vimos la primera parte de esa unidad. Ahora nos toca ver la segunda parte, que es el contenido específico del sonido. ¿Ya? Siempre vamos a ir recordando las propiedades que vimos ya de las ondas, porque el sonido es una onda, y las vamos a relacionar tanto con las fórmulas, los conceptos, la unidad de medida, con todo lo visto anteriormente. Por eso es importante que sepan que es la continuación de la materia y que no es una materia distinta, ¿ya? Así que los invito a que puedan ver esta clase que tiene como objetivo saber las características del sonido. Como dijimos entonces, el sonido es una onda y como es una onda proviene de una vibración. Esta vibración es el movimiento repetitivo que tiene un sistema de un sentido a otro respecto de su normalidad o de su equilibrio, como se llama. Recuerden que las ondas transportan energía, por lo tanto el sonido también, cuando se mueve de un lugar a otro, en este caso la vibración, realiza este origen, es causa de que posee energía y que se está moviendo de un lugar a otro. Entonces, si se fijan ahí en la imagen central, aparece un pulso, una vibración, que justamente se repite en la misma cantidad de tiempo. Entonces, como si uno estuviera tocando con el dedo constantemente, al mismo ritmo, un objeto. Se podría hacer como lo que pasa en el agua. Por ejemplo, cuando cae una piedra y genera esta onda, es como si uno estuviera con el dedo encima de la superficie del agua. Produciría ese movimiento que es más bien circular, se ve en este flash. Pero si se fijan abajo hay un gráfico. Entonces una cosa es cómo realmente se mueve físicamente el sonido y otra cosa es cómo se puede representar en una onda. Lo que ustedes están viendo ahí en esa gráfica es un pulso que se mueve hacia todas dimensiones. Ahí lo muestra en forma de plano, ya es como bidimensional, y que abajo se está generando esta onda característica que nos está indicando la amplitud, el periodo y la frecuencia. Cuando las vibraciones son periódicas, eso significa que se repiten en los tiempos, en intervalos de tiempo que son iguales. Y el video que está ahí, o bueno, el flash que está ahí en la esquina, lo vamos a analizar al final de esta presentación y tiene que ver con cómo el sonido se puede representar también con eh, algunas llamas de fuego. Ya no, de alguna forma es una combustión porque se ocupa un gas, pero ese gas es controlado mediante la vibración que tiene el sonido. Por lo tanto, el sonido pasa a ser literalmente una onda mecánica que uno puede ver. Esa es la gracia de este experimento, que lo vamos a retomar más adelante. Ya, pero recuerden, el sonido es una onda, por lo tanto proviene de una vibración, y si la vibración es periódica, eso quiere decir que se repiten en intervalos de tiempos iguales. Ahora lo interesante del sonido, que al ser una onda, necesita ciertos requisitos. Por eso dice que para que se presente el fenómeno del sonido, deben existir tres elementos, ya que son esenciales para que tanto el sonido como otras ondas mecánicas puedan existir. Primero, que haya un objeto vibrante. Eso quiere decir que haya un inicio, un foco o un cuerpo que haga como de emisor de esta onda. Como algunos ejemplos pueden ser los instrumentos musicales, por eso ahí aparecen las cuerdas, las láminas, las cavidades, que son los tres tipos de instrumentos musicales que tenemos que pueden generar sonido a través de un pulso. Necesita un medio de propagación. Recuerden que el sonido, como ya lo he dicho, es una onda mecánica y toda la onda mecánica necesita de un medio, ya sea un medio sólido, líquido o gaseoso. Por eso ahí dice que debe ser un material y que ese material, las moléculas, las partículas se tienen que de alguna forma cambiar, mover, ya modificar, a lo mejor no en términos macroscópicos, pero microscópicamente
se necesita un movimiento, y ese movimiento produce lo que es la elasticidad de un material. Si un material no es elástico, eso imposibilita que las moléculas se vayan comunicando unas con otras, con la energía del sonido. Por lo tanto, lo que pasa literalmente es que las moléculas se van traspasando esa energía que nosotros la logramos escuchar. Por eso el medio material tiene que tener moléculas y o partículas que sean tangibles. Y lo que nosotros escuchamos a través de nuestro oído es el receptor. Necesita un receptor para saber realmente si es que se está produciendo sonido. Y en forma natural nosotros tenemos el oído. Independiente que el hombre, la humanidad haya inventado otra tecnología, de forma natural nosotros escuchamos los sonidos por el oído, que ese sería el receptor. Por lo tanto, el sonido necesita un inicio, el objeto vibrante, el recorrido, que sería el medio de propagación, y el receptor, que sería en este caso, por ejemplo, el oído. Y el medio de propagación más común para nosotros es el aire. ¿Ya? El aire hace que nosotros podamos escuchar también los sonidos. Por esta razón es que todo sonido se origina en un cuerpo que vibra. Eso quiere decir que siempre va a tener un inicio en términos materiales el sonido. No se va a crear de forma espontánea sin un material de por medio. Y este objeto se le llama el objeto vibrante, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estábamos hablando delante de los instrumentos musicales. Si ustedes se fijan, pueden haber cuerdas, varillas, láminas, cavidades que cubren superficie, y esa superficie puede ser la que aparecen ahí en estos ejemplos, que es un platillo, puede ser un tambor, la cuerda de la guitarra, que uno a simple vista no lo alcanza a notar las vibraciones, sabe que las cuerdas tienen distinto grosor y que cada cuerda representa una nota musical, y lo mismo pasa cuando los dedos intervienen en esta onda, la estiran, la vuelven un poco más floja, más elástica, y eso también hace que el sonido cambie. Por lo tanto, acuérdense siempre de vincular el sonido con un medio material, ya sea lineal, superficial o tridimensional. En esta diapositiva, que la saqué de una profesora que se llama Luisa María Arias Prada, refleja de alguna forma el resumen de las características que tiene el sonido en una especie de mapa mental o mapa conceptual. Si se fijan ahí, dice: el sonido es la sensación que se produce en el cerebro cuando al oído llega la onda sonora. O sea, ya tenemos una rama del sonido que tiene que ver con la biología. El sonido necesita el oído para tener este receptor. Si se produce un ruido que también está asociado al sonido, eso quiere decir que son vibraciones irregulares, por lo tanto no es un ritmo o una periodicidad en el sonido que nos permita escuchar algo agradable. Por eso el ruido generalmente se vincula con la contaminación acústica, y las cualidades que tiene el sonido en términos físicos son la altura, que eso es lo que ocupan los músicos para saber si un sonido es agudo o grave. La duración, qué tanto es lo que dura un sonido, por eso se llama un sonido largo o corto. La intensidad, que puede ser un sonido fuerte, débil o flojo también he llamado. Y el timbre, que es el sonido característico de cada cuerpo o cada instrumento musical. Así que ahí está el mapa conceptual que resume más o menos las cualidades físicas o las características físicas que tiene el sonido. Ahora vamos a ir viendo de manera un poco más pausada lo que salía en el mapa conceptual anterior. Por eso es bueno, igual les aconsejo que lo anoten igual en su cuaderno, que lo tengan presente, porque resume de alguna forma toda esta presentación. El tono, la altura, tiene que ver con la frecuencia de la onda. Cuando uno habla de un tono agudo grave, inmediatamente se tienen que acordar de que están hablando de la cantidad de oscilaciones o lo que se llama como frecuencia, ¿ya? Por eso se define como la característica del sonido que nos permite clasificarlo en agudo o grave. Los instrumentos musicales, como aparece ahí el artista, el profe Pablo, si está tocando un instrumento, los instrumentos tienen distintas notas musicales, si no sería un tono siempre.
ese tono o altura va cambiando en la medida que la frecuencia también lo haga. Y ahí nosotros clasificamos las notas musicales como que tienen una frecuencia en particular. ¿Ya? Ahora, si nosotros lo quisiéramos dibujar como lo hacíamos con las ondas, un sonido agudo, como aparece ahí en el dibujo, es aquel que tiene muchas oscilaciones. En el mismo espacio o en la misma distancia, nosotros podemos encontrar varias oscilaciones y eso al sonido se le asocia con algo agudo, un sonido agudo. En cambio, si en el mismo espacio, en la misma distancia, tenemos pocas oscilaciones, se ve como una onda más larga, donde la longitud de onda es más ancha, ahí estamos hablando de sonidos graves, ¿ya? Así que no se fijen en que si es más alto hacia arriba, ¿ya? Lo que tiene que ver en física con la palabra altura se asocia a la frecuencia, no a qué tan grande en forma vertical es la onda, no, sino que la cantidad de oscilaciones que tiene por un tiempo determinado. Con esta característica de la frecuencia, que nos define si un sonido es agudo o grave, el ser humano tiene un espectro de audición. Eso quiere decir que hay ciertas frecuencias que el ser humano puede escuchar y otras que no puede escuchar. Por eso los científicos lo que hicieron fue separar este espectro de audición, dependiendo de quién escuchaba y los experimentos que se hacen en el laboratorio, y pudieron clasificar el sonido de la siguiente forma: como los que están en la categoría de infrasonidos, los sonidos y los ultrasonidos. Si se fijan ahí en el esquema, nosotros tenemos a los elefantes que pueden, y al topo, que puede escuchar en ese rango de frecuencia. Acuérdense del concepto, estamos hablando del rango de frecuencia, cantidad de oscilaciones. Y en la parte horizontal, como aparece ahí los datos numéricos, nos dicen que está, el número que aparece ahí se mide en hertz. Por lo tanto, los elefantes con los topos pueden escuchar, su audición está entre 0 y 20 hertz. Ahí estamos hablando de una baja frecuencia. Si estamos hablando de baja frecuencia, entonces son sonidos graves, ¿ya? Con una altura baja. Sonidos graves con altura baja. El ser humano, que puede escuchar con el oído biológico que nos dio la evolución, clasifica a los sonidos como lo que él puede escuchar. El ser humano lo que puede escuchar en un rango de frecuencia está medido, y eso va de los 20 Hz a los 20.000 Hz. ¿Ya? Esa es la cantidad de frecuencia que el ser humano puede escuchar. De los 20.000 Hz en adelante, nosotros nos encontramos con los ultrasonidos. Ni los infrasonidos ni los ultrasonidos se pueden escuchar por el oído en forma natural. Se necesitan instrumentos. Por eso el gato, el perro tienen la capacidad de escuchar a frecuencia mayor a la del ser humano. Y siempre, si se han fijado, siempre están como pendientes con las orejas al pequeño ruido que haya, porque de alguna forma ellos dirigen y escuchan en otra frecuencia, percibiendo cosas que el ser humano no percibe. Ya si nos vamos hacia más el extremo de una frecuencia mucho más alta, como 160.000 Hz, ahí estamos hablando ya de que el murciélago o el delfín se comunican de esa forma. Ahí ya necesitamos instrumentos tecnológicos o antenas para poder percibir estos sonidos. ¿Ya? Así que ellos tienen la capacidad de poder comunicarse, y el delfín bajo el agua, porque el agua es un medio material, entonces también puede haber sonido, se comunica con esa frecuencia muy alta. Así que, para que ustedes también lo tengan en su cuaderno de forma un poquito más formal, lo podríamos representar con lo que aparece acá. El infrasonido, primero que todo, corresponde a las frecuencias menores de 20 Hz. Ojo con las unidades de medida, por eso era importante todo lo que vimos en la primera parte de ondas. Siempre menor a 20 Hz estamos hablando de infrasonidos. Y generalmente se asocian a las catástrofes naturales. ¿Ya? Los sismos o las erupciones de los volcanes son aquellos que generan este tipo de ondas y que el ser humano no escucha al principio. Algunos animales, si se han dado cuenta, arrancan antes que el ser humano.
se han tenido registro de algunos elefantes que empiezan a correr antes de que el terremoto nosotros lo pudiésemos sentir ya en los pies, ya cuando el suelo se está moviendo. Y eso pasa porque ellos tienen esa capacidad de escuchar estos sonidos que les llegan antes que a nosotros. Y en la naturaleza muchos animales, como les decía, captan esto. No solamente el elefante, hay otros más. Pero el que más estudios ha hecho y el más reconocido. El sonido corresponde a frecuencia entre 20 y 20 kHz, que es lo mismo que decir 20.000. Acuérdense de los prefijos matemáticos. Mega, giga, kilo significa 1000. Por lo tanto, si yo digo kilohertz, estoy diciendo 1000 Hz. Si coloco 20 kHz, entonces son 20.000 Hz. ¿Ya? Ese es el espectro en que el ser humano puede escuchar. Entre 20 Hz y 20.000 Hz. Como dice ahí, estábamos hablando, este rango de frecuencia es el rango de audición del ser humano. Los ultrasonidos corresponden a frecuencias mayores a 20.000 Hz o 20 kHz. Y este rango es emitido y percibido, las dos cosas, por variados animales como, ahí encontramos los perros, los delfines, los murciélagos, que tienen la capacidad de emitir y también escuchar este tipo de sonidos para comunicarse entre ellos. Cuando hablamos ya de intensidad del sonido, nosotros ya no estamos asociando esta cualidad o característica a la frecuencia. Ya la frecuencia tiene que ver netamente con el tono. Acá nosotros hablamos de volumen. Y la característica del sonido, cuando nosotros clasificamos algo como muy intenso, muy fuerte, decimos, o este sonido está, me duelen los oídos por este sonido, ya estamos hablando de una característica distinta que es el volumen. La característica de la intensidad del sonido es que los define como intensos o débiles, y eso también tiene que ver con la cercanía que uno tiene del emisor del sonido. Si uno está más cerca de un parlante, le va a doler más el oído que si está muy lejos. Eso pasa en los recitales. Cuando yo escucho un recital o un parlante muy fuerte desde lejos, no voy a tener problema en escucharlo, pero si me voy acercando a la fuente emisora del sonido, el volumen va a ser tan fuerte, la energía va a ser tan grande, que nuestro oído va a empezar a producirse un daño más biológico. Por eso, cuando nosotros hablemos de intensidad y lo asociamos al volumen, cuando uno sube el volumen de una canción, en física eso se llama amplitud. ¿Ya? Entonces ahora, como adelante nosotros dijimos que la frecuencia era la encargada de ver el tono agudo o grave, ahora en los sonidos fuerte o débil, la amplitud es la encargada de eso. De esa forma, nosotros podemos tener distintas representaciones del sonido con los dibujos de las ondas y principalmente la intensidad física, cuando tú le subes el volumen a una canción, está asociada a la cantidad de energía que transporta este sonido. Si nos ponemos más específicos, esta cantidad de energía se mide por unidad de superficie y también por la cantidad de tiempo en que ésta puede llegar de un lugar a otro. Entonces, para los que les gusta la música o los que han escuchado estas palabras de repente cuando uno quiere comprar un amplificador o un parlante y nos hablan de potencia, la potencia se mide en unidad de superficie. O sea que la energía se mide según la superficie con que se encuentra el sonido y según la cantidad de potencia que tenga o sea, la energía que se transmite en un tiempo determinado. Eso no lo vamos a utilizar nosotros como fórmula o como unidad de medida, pero sí es importante saberlo para diferenciarlo de lo que es el tono agudo o el tono grave. ¿Ya? ¿Qué consecuencia trae este estudio de la intensidad auditiva? Cuando uno le sube el volumen, le sube la energía, o en términos físicos le está subiendo la amplitud a una onda. Primero que la sensación percibida de nuestro oído, ya por ser algo elástico, un medio material, depende de esta intensidad. Y también de otros factores, como decíamos ahí, que era la intensidad, la distancia de la fuente sonora. El caso del parlante,
del recital. ¿En qué se mide esta intensidad? Para nosotros también clasificarla en el diario vivir. La unidad de medida es el decibel. De ahí viene el concepto de que ustedes a lo mejor han escuchado en algún momento, que tantos decibeles son permitidos en un recital o en una fiesta determinada, en un evento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una cosa es el rango de frecuencia que el ser humano puede escuchar y otra cosa es el rango de intensidad que también el ser humano puede escuchar, pero a través de el concepto de amplitud. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo tener una onda aguda a bajo volumen, que sería una onda aguda débil. Puedo tener una onda aguda fuerte, con fuerte volumen. Puedo tener una onda grave débil, con baja frecuencia y bajo volumen, o una onda grave y fuerte. Una onda con baja frecuencia y mucha amplitud o mucho volumen. Ahí es donde está la combinación y la diferencia. Por eso para el oído humano, esa escala de intensidad, ese rango es de 0 decibeles a 120 decibeles. Y eso se mide con un instrumento que se llama el sonómetro. Y como aparece ahí un sonido intenso o fuerte, es cuando la onda aumenta en forma vertical, que es lo que anteriormente no se hacía, ahora sí. Cuando yo digo la intensidad de la onda aumenta, entonces estoy hablando de una onda más grande en amplitud. Y una onda débil, una onda más baja en amplitud. Y ahí, esos dos ejemplos que aparecen ahí tienen la misma frecuencia. Fíjense que tienen como 2,5 oscilaciones, ambas. Solamente la diferencia en la amplitud. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve esto? En términos principales, lo que nosotros aplicamos en la vida diaria es justamente este concepto de contaminación acústica. La contaminación acústica pareciera ser como si fuera solo un ruido, pero en realidad en biología, cuando hablamos ya del concepto de contaminación, estamos hablando de algo que nos puede producir enfermedades en el cuerpo humano, nos puede producir algo más allá. Por eso existe la contaminación atmosférica o contaminación radiactiva, puede ser. En este caso, la contaminación acústica nos puede provocar daños y enfermedades. Ahí en el dibujo que aparece en la diapositiva, si uno está en forma muy prolongada a un ruido muy intenso, como los 100 decibeles, 120 decibeles, que ya es el umbral del dolor del ser humano, nos puede causar estrés, problemas del sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, incluso hasta problemas digestivos. O sea, todo eso afecta solamente estar en constante ruidos molestos o ruidos de una intensidad muy alta. Por esa razón es que los que trabajan en la construcción, los que están con estos taladros grandes, tienen que ocupar audífonos, porque si estuvieran mucho tiempo expuestos a estos decibeles, empiezan con estos problemas biológicos. Y por eso se llama contaminación acústica, que puede provocar enfermedades. Según lo calculado por la OMS, que aparece ahí, el nivel propuesto que deberíamos tener en forma constante son 55 decibeles. No nos deberíamos pasar de eso, ¿ya? Porque si estamos constantemente con estos ruidos, nos puede provocar enfermedades. No quiere decir que, por ejemplo, una explosión o un fuego artificial, por un periodo corto de tiempo, llegue a sonar a 130, 200 decibeles, no nos va a producir un daño inmediato. Lo que quiere decir esto es que cuando uno está en constante exposición a estos ruidos, sí lo va a causar. Y hay una escala de decibeles que aparece ahí en la diapositiva, que los físicos lo ocupan mucho para poder calcular la contaminación acústica, que va de 0 a 180 aproximadamente. Hay unos más, pero eso ya estamos hablando de bombas más grandes. El silencio se asocia al 0, que sería como el mínimo ruido. Una pisada de un ser humano son 10 decibeles, el viento solamente son 20 decibeles. Entonces pareciera ser que esta escala va aumentando en forma más exponencial que recta. Conversación en voz baja son 30, biblioteca son 40, el ruido ambiental, y más o menos un despacho tranquilo o una conversación está entre 50 y 60 decibeles, que debería ser lo normal para nosotros.
Ya cuando hay tráfico, cuando se pasa una aspiradora, estamos hablando de 80-90 decibeles, el ruido de la moto son 100 decibeles, un concierto de rock con el volumen al máximo son 120 decibeles, el martillo neumático que se ocupa en la construcción, ese que va pegándole al suelo constantemente, son 130, el despegue de un avión son 150 y la explosión de una bomba no tan grande es 180. Las bombas más grandes son las que pueden producir un daño inmediato. Esa es más o menos la escala de decibeles o la escala de intensidad del sonido. Recuerden, intensidad tiene que ver con la amplitud. Otra cualidad o característica que tiene el sonido es el timbre, ¿ya? Y esta característica es propia y es netamente del material con que está construido el emisor del sonido en este caso, o la forma que tiene, ¿ya? Porque el timbre es una característica que se ocupa mucho en música, y el timbre de una voz o el timbre de un instrumento es lo que de alguna forma da vida a los sonidos, a las notas musicales y también a lo que son las canciones. ¿Qué es lo que es el timbre en física? Es la propiedad o la cualidad que permite diferenciar dos sonidos de igual altura e igual intensidad. Ojo, cuando nos hablan de igual altura, acuérdense que no están hablando de la misma frecuencia. Altura tiene que ver con la frecuencia. E igual intensidad. La intensidad tiene que ver con el volumen. Entonces, si yo tengo una nota musical o un sonido con la misma frecuencia y con el mismo volumen, pero aún así escuchamos distinto, eso se debe a la composición armónica de un determinado sonido. Por eso, ahí en el esquema, y en la pregunta que uno se hace, que si yo tengo físicamente los mismos datos numéricos de frecuencia en una trompeta, en un violín, y la misma intensidad, al mismo tiempo voy a escuchar que los sonidos sí se diferencian, independientes de que tengan el mismo valor de onda o se dibuje la misma onda. Ambos provienen de instrumentos musicales que tienen materiales diferentes, ya sea madera, plástico, metal. Si se dan cuenta, los dos instrumentos musicales que están ahí en este ejemplo pueden tocar la misma nota musical, pero se nota inmediatamente cuando es una trompeta o cuando es un violín. Esa característica se llama timbre, ya que escapa ya de los datos numéricos propiamente tal, completamente ya con la parte de dónde proviene el sonido. Este timbre se le llama en física como el atributo que nos permite diferenciar. O sea, el timbre es justamente lo que define o lo que nos hace saber que esa nota es o no es, o proviene de un instrumento o no proviene de un instrumento. Entonces nosotros nos permite diferenciar de dónde viene. En todo caso, se podría afirmar que el timbre es una característica propia de cada sonido. Eso es justamente porque el sonido, recuerden que necesita un emisor. Y ese emisor tiene que venir de algún material. En ese ejemplo que está ahí, nosotros podemos encontrar dibujos de las distintas ondas que tienen la misma frecuencia y tienen la misma altura o amplitud. Fíjense que la forma de las ondas son distintas. E independiente que tengan la misma cantidad de oscilaciones, esa forma trata de explicar más o menos que los timbres son distintos. Entonces yo puedo tener los mismos datos numéricos, como les decía, en términos de frecuencia y amplitud, pero la onda que se dibuja tiene que ser distinta porque se escucha diferente. Entonces un diapasón, que es un instrumento que da un sonido un poco más constante, va a tener como la onda más bonita que nosotros siempre dibujamos. Luego le sigue el violín, el clarinete, el oboe, la flauta, una voz con la letra A, la vocal A, un bajo y también la vocal con la letra O. A pesar de tener la misma intensidad o la misma altura, la misma amplitud, se escuchan de forma diferente. Otra característica que tiene el sonido y que es súper importante es la rapidez o velocidad, ya que el sonido es una onda. Y esta velocidad nosotros la estuvimos estudiando hace 2 semanas bastantes veces cuando nosotros aplicábamos la fórmula de velocidad o rapidez, que habían 3
fórmulas para calcular la rapidez. La rapidez con la que se propaga el sonido depende del medio, y ese medio tiene que ver mucho con sus propiedades en términos materiales, sus propiedades físicas. Por eso la elasticidad, la densidad y la temperatura son fundamentales para saber si el sonido va a viajar más rápido o más lento. Por lo general, el sonido siempre está viajando más rápido en los sólidos, debido a que, como es una onda mecánica, necesita más moléculas, más partículas a su favor para poder transportarse. Mientras más partículas haya, mejor para el sonido, se transporta más rápido. Por eso son mayores los sólidos, luego vendrían los líquidos y finalmente los gases. En esta tabla que aparece acá, se reflejan algunos valores de velocidad del sonido de forma experimental. Generalmente nosotros vamos a ocupar en los ejercicios el sonido, la velocidad del sonido en el aire, que se aproxima a 340 metros segundo. Esa es la conocida como barrera del sonido. Cuando un avión sobrepasa la barrera del sonido, está hablando de esa velocidad. La velocidad del sonido en el aire, la que nosotros escuchamos también por nuestro oído, y que si nosotros cambiamos el medio, tendremos que cambiar todo el entorno que nos rodea a nosotros si queremos escuchar el sonido. Por lo tanto, ya si tú cambias el aire por el hidrógeno, el oxígeno, el helio, ya se está cambiando la velocidad. Si te fijas, después el agua, a 25 grados, que es donde se comunican los delfines, las ballenas, el sonido viaja 3 veces más que en el aire, que son casi 1500 metros segundo. En el agua de mar un poco más, porque acuérdense que el agua de mar tiene sal, tiene organismos, entonces tiene más materia, y acuérdense que el sonido necesita moléculas. Y luego tenemos los sólidos, que algunos propagan velocidades máximas del sonido, como el caso del hierro, que es uno de los más densos, materiales más densos en la naturaleza. Y tenemos otros también que tienen sus moléculas más separadas, como el caucho, y el plomo más que nada por su elasticidad. Acuérdense que el sonido no solamente tiene que ver con la densidad y la temperatura, sino que también con cómo estos cuerpos se pueden deformar internamente y cómo sus moléculas se pueden ir separando o juntando entre sí. Por lo tanto, el concepto de elasticidad también es importante. Y esa es la razón de que el cobre, a pesar de que el cobre y el aluminio podrían ser muy parecidos, las velocidades son distintas, muy diferentes. La rapidez, como decíamos nosotros delante, es mayor en los sólidos generalmente por la densidad. Es mayor que en los gases y en los líquidos. Mientras más elástico es el medio, mayor es la rapidez. ¿Ya? Por lo tanto, la elasticidad también juega un factor importante en esta velocidad. Y en un mismo medio, si nosotros decimos, vienen dos sonidos viajando por el agua, el medio es el agua. Por lo tanto, independiente que sean dos sonidos con distinta frecuencia o distinta amplitud, van a tener la misma rapidez. Por eso dice ahí independiente de la altura. Por lo tanto, la gráfica nos muestra que si yo coloco tres objetos, en donde tengo una línea de sólido, una línea de líquido y una línea de gases, al tocarlos, o al realizar una vibración, me voy a dar cuenta que los sólidos llega primero al otro lado que los líquidos y los gases, justamente por esta separación que tienen las moléculas. ¿Qué es lo que pasa con nuestro oído? Nuestro oído es el receptor natural que tenemos para poder escuchar estos sonidos que viajan por el aire. Y este oído, como aparece ahí representado en la imagen, lo podemos ver desde el punto de vista de la biología, con las partes que tiene el oído, y también desde el punto de vista de la física, como aparece el dibujo ahí debajo del diagrama, que es más bien un esquema mecánico, y que es el comportamiento físico que se estudia para entender cómo nosotros podemos escuchar. Entonces, desde el punto de vista tenemos que analizar el oído de dos formas. Primero, a los ojos de la biología, ¿ya? Como la biología y la física son ciencias, se pueden complementar en ese sentido y podemos comparar las partes que tiene el oído. Todos debemos saber que el oído se separa por tres zonas fundamentales, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Ya? Esas son las tres grandes separaciones que tiene nuestro órgano receptor de sonido. El oído externo para la biología está constituido por el pabellón auditivo,
por el conducto auditivo y el tímpano. Hasta ahí llega el oído externo. Luego vendría el oído medio, donde están los tres huesitos o huesecillos, los más pequeños de nuestro cuerpo humano, que son el martillo, el yunque y el estribo. Ahí es donde nosotros tenemos la segunda etapa del sonido cuando va viajando por dentro de nuestro órgano. Y el oído interno, que ya está, esa es la conexión que tiene con nuestro cerebro, está distribuido según la biología como en la cóclea, los canales semicirculares y el vestíbulo. Ahora, eso desde el punto de vista de la biología, que nosotros lo podemos comparar y lo podemos analizar de la siguiente forma. El mismo dibujo que nosotros tenemos, pero a los ojos de la física, también se pueden representar en externo, medio e interno. Y el oído externo representa un micrófono de alta calidad. Eso quiere decir que toda la parte de afuera que nosotros tenemos, desde el pabellón auditivo, que es la oreja, hasta el tímpano, representa lo que es un micrófono, ¿ya? O una antena, más que nada, que es capaz de captar una señal que tiene buena calidad, que se puede interpretar fácilmente. El oído medio podría ser un preamplificador o un procesador de este sonido. De alguna forma, si llega con alguna calidad, lo que está haciendo el oído medio es procesar este sonido para mejorar esta calidad del sonido. Y el oído interno es el que analiza la frecuencia. Por eso es súper importante el concepto que habíamos hablado delante de contaminación acústica, porque una cosa es que te pueda afectar la parte del oído medio y la otra parte del oído interno, que ya es un poquito más complicada. Entonces, ese analizador de frecuencia hace que todas estas oscilaciones, que son mecánicas, lleguen a nuestro cerebro por medio de choque eléctrico o pequeños circuitos eléctricos que proporciona nuestro cerebro para poder identificar estos sonidos. Bueno, todo esto en forma muy rápida. Pero es más una comparación que quería hacer entre la biología y la física. Si nos vamos ya a algo más específico para que ustedes también se puedan imaginar cómo es este proceso, el sonido tiene que pasar por el pabellón externo o la parte de afuera del oído. ¿Qué es lo que hace el pabellón? Y por eso la forma que tienen nuestras orejas también, es recoger y concentrar las ondas sonoras para dirigirlas al conducto. Después, cuando ya nosotros entramos a nuestra oreja, eso ya nosotros lo llamamos como conducto auditivo, ¿ya? El conducto impide la dispersión de la onda sonora, porque mientras más espacios tengan, más se puede repartir el sonido. Entonces, como que se concentra en este pequeño espacio, en el canal, como aparece ahí en el dibujo, lo que mantiene la intensidad. Entonces, eso provoca que se mantenga esta calidad del sonido para que nosotros lo podamos percibir con el tímpano, que cuando choca contra él, la onda sonora comienza a vibrar, transmitiendo esta vibración a los huesillos. Entonces, si esta vibración es muy alta, cuando los decibeles son muy altos, puede provocar un corte en el tímpano. El tímpano más bien es un músculo que se puede mover y que transmite el mismo sonido que está escuchando. Entonces, si tú cortas ese músculo, se corta esa membrana, no se puede transmitir, no se puede escuchar. Entonces ahí vienen las enfermedades auditivas. Por eso es importante el tema de los decibeles. Entonces, para que se acuerden, el oído externo se puede dividir en pabellón, conducto y tímpano, y cada uno tiene una función física, una función física exclusivamente. Pues esa es la gracia de ver estos esquemas como los que ven en biología, pero física. El oído medio, que dijimos que estaba constituido por esos tres huesillos o huesecillos más chiquititos, tiene tres partes. Ahí está: martillo, que está conectado al tímpano y el que regula y reproduce inmediatamente el sonido. El yunque es el que recibe las vibraciones y él transmite esas vibraciones al estribo. Y estos son huesos, ojo, no son músculos ni membranas, son huesos. Y el estribo es el que transmite la vibración al oído interno a través de la ventana oval, que ese es el camino que tiene que seguir el sonido para llegar al oído interno. El oído interno, ahí aparece el dibujo de la sección, está constituido por la cóclea,
que es la que capta o analiza la frecuencia y la intensidad del sonido, y tienen esta especie de como de círculo que va justamente limitando esta frecuencia, este sonido, en donde se comunica esta parte con los órganos de Corti, que tienen terminaciones nerviosas. Ahí ya estamos pasando de la mecánica a la parte como más eléctrica, que tiene estos impulsos eléctricos que provocan que nosotros podamos analizar estos sonidos. Después, luego pasa al vestíbulo, que está conectado con la cóclea, que son a través de los canales semicirculares, y que estos son los que a nosotros nos regulan el equilibrio. Generalmente a los boxeadores, cuando se le hace un knockout o algún accidente, alguien recibe un golpe cerca de la sien o del oído, un pelotazo, se marea, pierde el equilibrio. Y eso hace porque justamente los canales semicirculares son los que se empiezan a mover, se empiezan a dañar, ¿ya? Y por eso el equilibrio de la posición también viene de ahí, del oído interno. Una vez que pase por por esos 3 lugares, en señales eléctricas que llegan al cerebro, ¿ya? Por lo tanto, el sonido pasa por todas esas etapas, el oído externo, el interno y el medio y interno, para poder llegar también a estas vibraciones que se transforman ya en choque eléctrico, y nosotros podemos traducir estos sonidos a agudo, grave o débil y fuerte. Ya eso dependiendo de las características o cualidades físicas que tengan estos sonidos que nosotros escuchamos. Entonces lo que les voy a dejar ahora va a ser a continuación el video del tubo de Rubens, que explica más o menos cómo con este experimento nosotros podríamos observar el sonido si es que hay un cambio entre las frecuencias y un cambio también entre las amplitudes. Así que los invito a ver el siguiente video para que se motiven. Este experimento era el que yo quería hacer este año, pero lamentablemente no se pudo hacer. Ojalá en algún momento lo podamos ver en el instituto. Así que véanlo con atención para que puedan observar el sonido. ¿Dices que presione play? Sí, hazlo. ¡Wow! Bien, quizá hayas visto un tubo de Rubens antes. Es básicamente un tubo con muchos orificios y le inyectas gas inflamable y lo enciendes. Así que básicamente creas una fila de quemadores Bunsen. Lo que es realmente genial es tocar sonidos dentro del tubo y puedes configurar ondas estacionarias. Es decir, hay áreas, hay patrones en la vibración del aire donde hay muchas vibraciones en algunas partes y no tanta vibración en otras. Ahora, eso afecta el flujo del gas dentro del tubo hacia la atmósfera y entonces esto afecta la altura de esas llamas. Así que básicamente puedes visualizar el patrón de ondas estacionarias. Estoy en Dinamarca con un equipo de expertos en física y química que llevaron este experimento al siguiente nivel. Ellos crearon un tubo de Rubens de 2 dimensiones. Es un plano entero de quemadores Bunsen. ¿Cuántos orificios hay en este tubo? 2500. 2500 en esta pyroboard, Sí. Así que veremos 2500 pequeñas llamas. Sí. ¿Quieres encenderlo? Sí, en verdad quiero encenderlo. ¿Y por qué hiciste esto? Porque en verdad nos gustó el tubo Rubens, pero luego pensamos, cuando utilizas más fuego, así siempre se pone mejor. Y ahora vamos a bajarlo. Y así simplemente podemos intentar encontrar una onda estacionaria. Esto es debajo de la onda más baja. ¿Ves eso? Es realmente difícil de ver cuando varías un poco el volumen. ¿Y qué estamos viendo aquí? Es muy similar a la onda estacionaria en el tubo de Rubens, solo que en esta dirección. Esta es la frecuencia más baja que produce una onda estacionaria en este pulso. ¿Esta es la nota fundamental? Es la fundamental. ¿Puedes mostrarme lo que pasa cuando varías un poco el volumen? ¿Sí? ¡Wow! Es increíble. Ok, busquemos otra onda estacionaria. ¿Sí? ¿Puedes verla? ¿Puedes escucharla antes de poder verla? Wow. Es raro. Con los micrófonos puedo oírlo. Aquí estoy en un nodo, luego aquí...
estoy en un antinodo y aquí estoy en un nodo. Porque puedes medir la presión del sonido. Puedo escucharlo. Parece que aquí hay un antinodo. Nunca pensé en eso. Esto es un nodo y ustedes pueden escucharlo. Sí, es cierto. Es increíble. Wow. Las llamas deben venir de los antinodos. Las llamas están viniendo de los antinodos, sí. Y hasta los puedes escuchar. Sí. Es Es genial increíble. que pueda hacer eso. Es asombroso. Acabamos de aprender algo. ¿Qué pasaría con una frecuencia más alta? Es una locura. Estamos justo en el antinodo. ¿Están bien tus oídos? Oh, Dios. Me duelen los oídos ahora. Eso fue doloroso. ¿Qué tal si intentamos poner algo más agradable al oído a través del parlante y ver qué pasa? Creo que es una buena idea. Pongamos algo de música ahí. ¿Listo? Vamos. Así que vas por Dinamarca enseñando a los niños sobre física. Sí, claro. Eso es lo que Y hacemos. les muestras la Pyroboard. Les mostramos la Pyroboard y le mostramos muchas cosas más. ¿También están en YouTube? Sí, tenemos un canal de YouTube. Pueden seguir este link justo aquí. Pasen por su canal si quieren ver más de lo que hacen. Es asombroso. Es genial. Entonces, si se dieron cuenta en el video, hay posibilidades de poder ver el sonido. ¿Ya? Y hablaron de onda estacionaria, hablaron de frecuencia, de tono, de amplitud, que son palabras y términos que se ocupan en física. Entonces ahora nosotros vimos la primera parte de la onda, que es describir sus características, sus cualidades, qué es lo que era, dónde se puede propagar, los medios y las partes del oído. ¿Ya? Así que espero que el material haya sido de su agrado, puedan haber aprendido algo en esta clase, sobre todo la parte de las características del sonido. Eso es lo que más me interesa para después poder ver la segunda parte del sonido, que son las propiedades, ya las propiedades netamente tal de la onda sonora. Bueno, como dice ahí, ahora te toca a ti, ¿ya? En la sesión de Classroom voy a subir la guía que tienen que contestar, y que más que nada una actividad que no conduce a la utilización de fórmulas, sino que más que nada los contenidos. Y los contenidos que hemos visto en este Power, y que también te invito a que puedas indagar también en internet, ya sea buscando el video que está en YouTube del tubo de Rubens, o también otros fenómenos de las ondas sonoras que nos pueden explicar de mejor forma, más didácticamente, estas cualidades. ¿Ya? Así que atención ahí a la actividad que les voy a subir, y gracias por su atención. Ya, cuídense de la pandemia, por favor, en sus casas. ¿Ya? Nos vemos pronto. Saludos. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal